Buenas noches para todos, familia. Un gusto estar aquí en este espacio. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Núñez. Hago parte de esta comunidad hace más de 3 años y hoy realmente vamos a darle el espacio a una persona que tiene bastante experiencia en este mundo automotriz y también de este mundo de carros, de ingeniería mecánica. Así que si en algún momento te has preguntado ciertas cosas de cómo funcionan las MPG Cabs, qué hacen, qué restricciones tienen, ese es el momento en donde vas a poder aclarar muchas preguntas. Y quiero darle paso a una persona, porque no voy a ser yo quien resuelva esas preguntas pues para nosotros, sino va a ser una persona que realmente tiene la experiencia. Él es ingeniero mecánico de profesión, salió de la América, de la Universidad de las Américas, tiene especialización en electrónica industrial en Italia, fue director de la norma técnica de Icontec, que es pues para todo este tema de calefacción. Aparte, él es desarrollador, productor y también pues importador de todo este mundo de calefacción en equipos a gas y equipos también eléctricos. Entonces realmente es una persona que tiene la experiencia, es una persona que tiene todo el bagaje para podernos contestar cómo funciona, cómo es todo este proceso. Y nosotros hemos traído unas preguntas para irlas respondiendo, son las preguntas más comunes que le han hecho en todo este proceso y que también yo sé que puedes tener. Al final, si tenemos tiempo, pueden dejar sus preguntas para que él pueda responder alguna que otra y así podamos ir aclarando los temas. Así que quiero darle el espacio a Gerardo Núñez, ingeniero mecánico de profesión. Inge, si estás por ahí. Muy buenas noches. Perfecto, ahí te escuchamos súper bien. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra metodología. Nosotros tenemos unas preguntas que hemos recopilado a lo largo de estos meses y pues queremos que ustedes también puedan como pues preparar algunas al final para así podernos, digamos, potencializar. Así que bueno, si quieres dar unas palabras, Inge, mientras voy compartiendo. Bueno, pues para mí es un honor estar aquí con este equipo que lo conozco también desde hace un tiempo y pues qué bueno poderles aclarar algunas dudas que hemos venido recibiendo durante unos meses, ya cuando se empezó la comercialización de este gran producto de las MPG Caps. Entonces, pues sin más cosas podemos empezar, Verónica. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con una de las preguntas más comunes y es ¿por qué la cápsula sirve para diésel ACPM y gasolina si los procesos de combustión son diferentes? Bueno, esta es una pregunta que nos han hecho varias veces varias personas y pues tienen la inquietud que por qué un combustible es de ACPM y el otro de gasolina, ¿por qué el mismo aditivo? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que precisamente esta compañía ha desarrollado durante varios años y han hecho una patente de invención en donde un aditivo es diferente en su forma de aplicación. Entonces, pues todo viene desde ese protocolo de invención que tiene el producto mediante una patente y que es ratificado mediante estudios de laboratorio y estudios que ya están probados y recomprobados. Entonces, básicamente esto se puede, yo siempre he asimilado esto a lo que son a las moléculas en la parte médica. Y esto es que esta compañía desarrolló por medio de unos investigadores un producto en el cual se puede utilizar tanto en ACPM como en gasolina, teniendo la misma presentación como aditivo. ¿Cómo se disuelve la MPG Cap en el combustible? Bueno, entonces, pues también sale de aquí la forma de cómo se disuelve.
El combustible, como viene en forma sólida, pues él tiene una serie de productos, los cuales al contacto con el combustible, ya sea diésel o a gasolina, se hace una disolución. Y vuelvo y repito que aquí se asimila mucho a cómo un medicamento en el cuerpo se disuelve. Y es lo mismo, la presentación del producto es una presentación como si estuviéramos viendo un genérico o estuviéramos viendo un comprimido, en el cual los laboratorios han desarrollado ciertas fórmulas para poder que los productos se disuelvan rápidamente en el cuerpo. Igual, esta compañía ha inventado este aditivo sólido para que en 20 minutos el aditivo se pueda disolver sin que pueda generar ninguna adiciones de cuerpos sólidos al combustible. Eso es algo novedoso y que viene siendo desarrollado y viene siendo usado prácticamente desde más de 15 años. Recordemos que este es un producto fabricado en los Estados Unidos y yo soy un ingeniero que produzco y desarrollo equipos y sé lo que es difícil de producir un equipo y un producto y sobre todo en los Estados Unidos porque tiene que basarse en y pasar muchas normas. Entonces, conozco de normas porque he sido director de normas técnicas y entonces sé que es la dificultad de desarrollar un producto y más que tenga patente. Entonces, esto viene ese ya en la conformación de los elementos que trae la cápsula y que en el momento, vuelvo y repito, en el momento de tener contacto con el combustible, la cápsula se disuelve totalmente y no deja ningún sedimento. Perfecto. ¿Por qué no genera residuos? Bueno, hay algo que es importante resaltar. El producto, como viene en presentación sólida y se disuelve totalmente en el combustible sin dejar ningún elemento que quede suspendido, es la diferencia que tenemos con aditivos sólidos, los cuales tienen una viscosidad para poder para poderse usar junto con el combustible. El hecho de no aportar mayor viscosidad al combustible hace que no generes residuos. Y al no generar residuos, pues lo que hace es que internamente en el motor, en la parte donde está la cámara de combustión específicamente, donde tenemos las válvulas de admisión y las válvulas de escape, en los aditivos que aportan viscosidad al combustible, lo que hace es que ese combustible, cuando es inyectado a la cámara de combustión, empieza a alojar algunos residuos que se pueden pegar o se pueden adicionar a los sellos de las válvulas, a los anillos en los pistones, y eso es lo que va a empezar a ocasionar algunas fallas en el motor. Este aditivo lo que nos hace es que precisamente no aporta ese tipo de elementos y por lo cual pues no va a tener estos problemas en la parte interna del motor. Las MPG caps afectan a motores que usan urea, es decir, nitrógeno. Sí. Esto es algo que un técnico especializado nos preguntó porque tiene motores de última generación, Euro 6, en diésel. Y algunos motores Euro 6 en diésel están utilizando nitrógeno líquido, que es la urea. ¿Y por qué el nitrógeno? Vamos a aclarar un poquitico por qué la urea y por qué el nitrógeno. El nitrógeno lo que hace es aportar y enriquecer una mezcla en la combustión. Eso es lo que hace el nitrógeno. Pero entonces, las MPG caps no afectan a motores que usan urea porque la urea que se utiliza en estos motores está controlada bajo unos módulos de control especiales que analizan el enriquecimiento de la mezcla y del combustible que está en la cámara de combustión y a su vez lo que hacen es inyectar la cantidad de nitrógeno suficiente para enriquecer la mezcla. Entonces, en estos motores específicamente, pues va a tener dos grandes oportunidades para que el motor pueda tener mejores rendimientos. Es una, el enriquecimiento del combustible por medio del aditivo de MPG caps
y por el otro, pues la inyección de nitrógeno en partículas muy determinadas, que vuelvo y lo digo, esto se hace por medio de módulos electrónicos que están sensando directamente el enriquecimiento de la mezcla de combustible. ¿Qué es un catalizador? Sí, bien nos vemos en la presentación de MPG Caps que dice que es un aditivo catalizador. Y el aditivo catalizador no es más que es que produce una reacción química en el combustible, incrementando la velocidad de reacción. Eso es lo que hace el catalizador. Es lo que hace es que aumenta esa potencia que puede tener el combustible en la cámara de combustión y a su vez, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la velocidad de la reacción en el momento de la ignición del combustible en la cámara de compresión del motor hace que recupere y se pueda tener unos mejores cambios sin tener unos cambios sustanciales al final de la reacción. Eso es lo que hace un catalizador y específicamente este aditivo como catalizador. ¿Qué es el octano en la gasolina? Bueno, esto es algo que siempre hemos oído en la parte de la gasolina. La gasolina está denominada mediante octanos. Normalmente la gasolina corriente que se utiliza aquí en Colombia está por el orden de los 92 octanos. Y el octano es la medida de la resistencia de la gasolina a la detonación, es decir, al encenderse en forma no controlada. Entendamos que la gasolina es un combustible, es un combustible que tiene un poder calorífico bastante alto y que él por sí sola hace explosión, o sea, se enciende, es combustible muy rápidamente. Lo que hace es que precisamente estos octanajes nos van a desarrollar una mayor o mejor calidad del combustible, entregándonos un mejor desempeño, ¿cierto? Entonces, en las MPG Caps, ¿qué hacen las MPG Caps? Las MPG Caps hace que el octanaje que actualmente tiene la gasolina lo eleva. Entonces, si nosotros tenemos gasolina corriente, normalmente aquí en Colombia, que es de 92 octanos, podemos tener un resultado como si tuviéramos una gasolina extra en 98 octanos. Eso ¿qué redunda? Redunda en un mejor desempeño del motor y por eso es que nosotros vemos mejores rendimientos tanto en la máquina como en el consumo de combustible. ¿Qué es el cetano en el diésel o ACPM? Sí, bueno, entonces, si en la gasolina hablamos de octanos, en el diésel hablamos de cetanos. Y el cetano es una medida de la capacidad de autoignición del diésel. Tenemos que tener en cuenta algo, que el diésel no es combustible rápidamente. Para que el diésel haya combustión se necesita hacer un precalentamiento. Entonces los cetanos son los que nos dan la medida de la capacidad de la autoignición del diésel. Entonces, ese es lo que nos mide en la parte del diésel. Nosotros aquí en Colombia también tenemos un diésel normal y un diésel que es un diésel premium. Con las MPG Caps lo que se hace es igual que en la gasolina, es subir la calidad del diésel. El diésel actualmente en Colombia, el diésel regular está por el orden de los 10.000 pesos el galón y el diésel premium está por el orden de los 15.000 o 16.000 pesos el galón. ¿Qué pasa? Que el combustible que se utiliza prácticamente es el normal por los altos costos de combustible. Aquí vamos a tener también dos mejoramientos en la calidad del combustible y en el comportamiento de la máquina. ¿Cómo se usa y cómo puedo hacer la prueba en cualquier vehículo? Bueno, sí, hemos tenido varias experiencias en cómo se usa las MPG Caps. Es algo muy sencillo, realmente es algo muy fácil de usar. Lo que se tiene que hacer es que el producto se dosifica donde se alimenta el tanque, o sea, tú haces la tanqueada y por el ducto donde se coloca el combustible, ahí se colocan las cápsulas. Tenemos que tener como referencia que por cada cápsula, el rendimiento es que por 20 galones se dosifica una cápsula.
Entonces, pues tenemos que tener en cuenta básicamente es la capacidad del combustible, ¿sí? Este aditivo se puede utilizar en carros familiares, en camionetas, en camiones, en tractocamiones, en carrotanques, en máquinas estacionarias, en embarcaciones. Entonces, nosotros actualmente estamos haciendo algunos testeos en buses del SITP, estamos haciendo algunos testeos en algunas tractomulas, estamos haciendo testeos en carros particulares, en camionetas, en todos los vehículos. Aquí estoy viendo que sí en motos, sí, en motos también, efectivamente. Ahora, lo que hay que tener en cuenta en motos es que no se utiliza una cápsula completa por la capacidad del combustible, del tanque de combustible, y se le aplica media cápsula por cada tanqueada. Entonces, ese es el tamaño que debemos de dosificación que debemos tener en las motos. Entonces, y hay que tener en cuenta también que cuando tú tienes un carro familiar, normalmente los carros familiares tienen una capacidad de tanque entre 12 y 13 galones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando se aplica eso? Nosotros lo que estamos haciendo es que se tanquea la primera vez el carro full y se coloca una cápsula completa. Después lo hacemos retanqueos en múltiplos de 10 en el caso de los carros familiares, de tal forma que podamos colocar media cápsula en cada tanqueada. O sea que estamos diciendo que por cada cápsula son 20 galones, entonces para un carro familiar, donde hacemos retanqueos de 10 galones, colocamos media cápsula. Por aquí estaba viendo que si en motos grandes, sí, estamos dependiendo de la capacidad del tanque, ¿cierto? Entonces, si tenemos motos grandes, pues hay motos que tienen tanques mayores. Y sí, hay motos que tienen tanques de 5 galones, de 5 galones, de 10 galones, de 8 galones. Entonces, se está colocando y la experiencia que nos ha dado es que para motos, así la capacidad del tanque sea menor, estamos colocando media cápsula por cada tanqueada. Así sea de 5, 6, 7 galones en la tanqueada. Básicamente esa es la experiencia se ha empezado a dar. Perfecto. Bueno, ¿Daña los carros híbridos? sí, esta es otra pregunta que nos han hecho mucho, que por qué si las MPG Caps dañan los carros híbridos. Y quiero aclarar aquí algo, que un carro híbrido tiene prácticamente dos formas de aplicar potencia. Uno, mediante un motor de combustión interna, que es el motor normal, y el otro, que es un motor eléctrico. Entonces, no tiene ninguna injerencia porque las MPG Caps se aplican en el combustible. Y el motor lo que hace es que el motor normal de combustión, ya sea gasolina o diésel, lo que hace es que se tanquea y el carro carga un generador y ese generador hace que la parte donde están las baterías de la parte híbrida se carguen y empiece a funcionar la parte eléctrica. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces no pasa absolutamente nada porque lo que estamos haciendo es que la aplicación es sobre el combustible, no sobre la parte eléctrica. Bueno, y esta es una de las más preguntadas. ¿Qué respaldo tiene la compañía si se llegase a presentar una falla en los motores? Sí, aquí es algo que me pareció muy interesante. Realmente es algo que es muy valioso. Y es la compañía tiene un respaldo mediante una póliza de seguros en la cual hasta de $1.000.000. ¿Sí? Esa póliza es bastante interesante. Solo y exclusivamente si se verifica si la falla que se ha presentado en un motor o en un equipo ha sido producto de colocarle las MPG caps. Tenemos información de que no han habido requerimientos al respecto durante 15 años que lleva la patente de invención del producto
Y eso nos da y nos genera una gran confianza en este producto, porque además de ser un producto novedoso, un producto en el cual tiene resultados, porque tiene resultados, ya los estamos viendo en algunos de los testeos que tenemos, y pues el respaldo de esta póliza pues también le ha dado tranquilidad y seguridad a las personas que tienen sus vehículos, porque sus vehículos son costosos. Una tractomula es, y no solamente una, porque la estamos haciendo testeos en varias y estamos haciendo testeos en buses buses grandes, ¿sí? Buses con capacidad de tanque de 60 y 80 galones, en tractomulas de 120 galones. Vamos a empezar a hacer unos testeos grandes en embarcaciones con grandes consumos de combustible. Entonces, pues esto también le da tranquilidad y seguridad a las personas para poderlos usar. Y básicamente, pues estas son las preguntas que nos han colocado durante varios meses que hemos estado comercializando este producto. Verónica, ahí veo algunas preguntas de personas que están ahí en el chat. Miremos a Sí. ver, por favor, selecciona Em, algunas y me dices. claro. Dice, ¿se puede usar en buses, camiones, carros grandes? ¿Cómo sería la dosis? Bueno, entonces, sí, les estaba diciendo que se puede utilizar en cualquier tipo de embarcación. Lo que tenemos que tener en cuenta es la capacidad del tanque. Entonces, normalmente tenemos buses que tienen 40 galones, tenemos camiones que tienen 60 galones, tenemos tractocamiones que tienen 80, 90, 120 galones. En eso los hemos utilizado. Entonces, ¿qué hacemos? En el camión, que tiene 40 galones de capacidad de tanque, le dosificamos dos cápsulas, o sea, 20 galones por cada cápsula. En la de 30 adicionamos la de 42, la de 60 adicionamos 3. Y el ensayo que hicimos en la tractomula, que se tanquearon 120 galones, se dosificaron 6 cápsulas. Estaba viendo por aquí una pregunta, Verónica, de que si la temperatura en la cámara de combustión iba a tener problemas con los inyectores. Eh, Hay que tener en cuenta que el catalizador lo que hace es que es una reacción química. No es que aumente la temperatura en la cámara de combustión. Es lo que hace es que la reacción en la combustión del combustible es mucho más eficiente. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Que no todo el combustible se consume. Hay una parte del combustible que no se consume y lo botamos por los gases de escape. En este caso, lo que pasa es que este producto, este aditivo, nos ayuda a mejorar esa parte y no es que vaya a subir la temperatura de la cámara de combustión, no, enriquece el combustible, que es diferente. Ujú. Aquí hay otra pregunta que es, en temas de tractomulas, si es una pastilla por 20 galones y le echan 4 o 5, dependiendo pues del tanque, cuando vuelvan a tanquear, ¿se le vuelve a echar las pastillas o cuánto le dura el efecto? Sí, esto es por consumo. Se tanquea, se dosifican las cápsulas y después en la siguiente retanqueada se tienen que colocar nuevamente las cápsulas. Entonces, supongamos que hicimos un tanqueo de 120 galones, adicionamos 6 cápsulas, pero después hicimos un tanqueo de 80 galones. Entonces vamos a adicionar solamente 4, pero sí toca adicionar el aditivo cada vez que se consuma. No es que quede remanente, porque el combustible se consume y ya se desapareció el efecto del aditivo. Perfecto. Em, bueno, hay una que dice que le han preguntado que si la cápsula tiene alcanfor. Sí, dice en la ficha técnica que la cápsula tiene un leve olor a alcanfor. Sí, ahora,
Lo que pasa es que la composición química exacta de la MPG Caps, pues no la entregan porque esa es una composición química que es de la patente y no entregan ese tipo de información. ¿Sí? Pero dice en la ficha técnica que tiene un leve olor a alcanfor. Ujú. Bueno, ya para terminar, acá vi otra que sé que se habla mucho y es, dice que el motor de la moto es menos, de 3 a 4, o sea, debería ser menos pastillas, es decir, la mitad de la mitad o solamente la mitad. No, el fabricante recomienda que la dosis mínima de aplicación sea media cápsula, la dosis mínima. Entonces, así la moto tenga una capacidad menor en el combustible, que se tiene que dosificar media cápsula. Eso es lo que dice el fabricante y es una norma del fabricante. Entonces, no que porque es un cuarto de capacidad de tanque, entonces le vamos a la cápsula la vamos a partir en tres o la vamos a partir en cuatro. No. No, esa es la dosis mínima que hay que colocar. Ujú. Preguntan que si afecta el octanaje. No, el octanaje, lo que pasa es que, por eso les decía que la parte de los octanos lo que hace es enriquecer la mezcla del combustible o tener un combustible enriquecido. No afecta, porque por eso los motores europeos, sobre todo, y los motores americanos también, dicen de utilizar con gasolina extra. Y es por eso, es porque se necesitan esa calidad de gasolina que está graduada más o menos en 98 octanos. Entonces, no por tener mayor octanaje, entonces vamos a dañar el motor. No, al revés, se va a desempeñar mejor, va a tener un mejor desempeño. Ujú. Y aquí hay una que dicen que si el tanque de gasolina es de 10 galones y yo le pongo una pastilla, puede que sea para dos tanqueadas. No, no. ¿Qué nos dice también el fabricante y la experiencia que se han tenido en diferentes países? Es que en la primera tanqueada, en un carro familiar que es de menor de 20 galones, se debe colocar una cápsula completa en la primera, pero ya después vamos a retanquear de a 10 galones de tal forma que solamente colocamos media cápsula. Es la única forma que es tanto en las motos como en los carros pequeños que tienen tanques de capacidad pequeña, que se utiliza media cápsula. De lo contrario, se utilizan cápsulas completas. Listo, perfecto. Creo que ya las respuestas, las preguntas que se están haciendo ya se han respondido. Pues muchas gracias, Inge, por este espacio. Esperamos tenerte en una próxima. Cualquier cosa, pues estamos ahí para apoyarnos. Muchísimas gracias. Sí, una cosita, Verónica. Acabo de ver ahí en el chat una pregunta que me parece interesante responderla. Y es que si el efecto del aditivo se ve inmediatamente, efectivamente, se ve inmediatamente. En el momento de aplicar la cápsula, se nota el rendimiento en el motor y se nota el rendimiento por kilometraje. Entonces, sí, se nota muy rápidamente. Y hay que tener eso en cuenta, pero entonces lo mejor que podemos hacer es un testeo repetitivo para poder tener esa documentación, para poder tener una buena documentación y poder tener un testeo importante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la primera manejada de los primeros 10, 15, 20 y en fin los demás galones. ¿Por qué? Porque tú puedes estarlo manejando esa primera tanqueada en la ciudad, la otra tanqueada haber salido a la carretera, o el tráfico fue menor, o lo manejó otro conductor, que también son cosas importantes para tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta también algo importantísimo: tanquear en la misma estación de servicio. ¿Por qué? Para tener la misma calidad de combustible.
Eso es importantísimo. Y dos, pues preferiblemente que se pueda manejar con un solo conductor, preferiblemente. Pero pues, por ejemplo, como en el caso del SITP, que tenemos unas máquinas que empiezan a las 4 de la mañana y terminan a la 1 de la mañana, pues tienen tres conductores. Pero ahí ellos ya tienen muy documentado su consumo de combustible y por eso estamos haciendo esa cuestión. Entonces, Verónica, con mucho gusto, estamos aquí para servirles a todos ustedes. Todas las inquietudes que quieran, por favor, se las comunican a Verónica y haremos lo posible para poderles contestar a todos. Gracias, Inge, muchas gracias por tu tiempo. Y ya para terminar, la última creo que se repite, ¿sirve para aviones? Ah, sí. Eso fue algo que nos preguntaron y la compañía nos dijo que para aviones no se está utilizando. Entonces, solo y exclusivamente para vehículos y máquinas estacionarias, embarcaciones, pero avión no. Perfecto. Gracias, Inge. Muchas gracias por tu tiempo. Y pues estamos al tanto para una siguiente sesión. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches.